Bienvenidos a versos de un romance. Bajo el cielo infinito de Montana, donde la ley se escribe con sangre y el destino se forja en el fuego, dos almas heridas están a punto de colisionar. Él es un cazador cansado de perseguir sombras. Ella, una mujer con un secreto más valioso que el oro y una voluntad que no conoce cadenas. Hoy les presento, Rastro de ceniza y oro. Una epopeya de pasión, traición y redención en el corazón del viejo oeste. Prepárense para un viaje donde la justicia es un espejismo y el amor es la única salida. Antes de perdernos en la inmensidad del cañón, les invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No dejen que estas historias de época se pierdan en el viento. Quédense conmigo hasta el final, porque a veces, para encontrar la luz, primero hay que caminar entre las cenizas. Comencemos. El sol de Montana no iluminaba la tierra, la castigaba. Era un disco de cobre incandescente suspendido en un cielo de un azul tan pálido que parecía haber perdido la esperanza. En el valle de Broken Knee, el aire no se respiraba, se masticaba. Sabía a polvo mineral, a sudor de caballo y al olor agrio de la desesperación que emana de los pueblos mineros que han visto pasar sus mejores días. Silas Vance detuvo su montura frente al salón La Última Oportunidad. El cuero de su silla crujió bajo sus 100 kilos de peso, un sonido seco que pareció alertar a los buitres que daban vueltas en lo alto. Silas no era un hombre que buscara problemas, pero los problemas lo seguían como su propia sombra. Se ajustó el ala de su sombrero, un fieltro desgastado por 1000 tormentas, y dejó que sus ojos, grises como el acero frío de un revólver, recorrieran la calle principal. Sus botas de espuelas ruidosas golpearon el porche de madera. Con cada paso, el eco resonaba en el vacío de la calle. Al empujar las puertas batientes del salón, el cambio de luz fue violento. Pasó de la claridad cegadora a una penumbra densa, cargada de humo de tabaco de pipa y el olor dulzón del whisky barato derramado sobre el serrín del suelo. Allí, en una mesa apartada del bullicio de los mineros borrachos, la vio. Elena Vega era un estallido de color en aquel mundo de grises y marrones. Llevaba una blusa de algodón que alguna vez fue blanca, ahora teñida por el polvo del camino, y un rebozo oscuro sobre los hombros. No era la belleza delicada de las damas de ciudad, la suya era una belleza forjada en el fuego de la supervivencia. Su piel tenía el tono del caramelo quemado y sus ojos, oscuros y profundos como pozos de obsidiana, se clavaron en los de Silas en cuanto él cruzó el umbral. Ella no huyó. No gritó. Simplemente dejó su vaso de agua sobre la mesa con una calma que hizo que Silas apretara la mandíbula. «Has tardado más de lo que esperaba, Vance», dijo ella. Su voz era baja, con una aspereza aterciopelada que cortó el aire estancado del salón. Silas se acercó, el sonido de sus espuelas marcando el ritmo de un destino inevitable. Se detuvo a 2 pasos de ella. El aroma de Elena llegó hasta él, no olía a perfume barato ni a jabón de tocador, sino a salvia fresca y a un rastro sutil de lluvia, un olor que no pertenecía a ese pueblo muerto. «Elena Vega», pronunció él, y su propia voz sonó como piedras chocando en el fondo de un pozo. «Tienes una orden de arresto por el robo del corazón de Montana. El Marshal Bullock te quiere en la ciudad de Helena antes del viernes». Elena soltó una risa amarga que no llegó a sus ojos. Se puso de pie lentamente, revelando una figura esbelta pero fuerte. Silas notó como su mano derecha rozaba discretamente el cuchillo que llevaba oculto en la faja de su falda. «Bullock no me quiere en Helena para un juicio, Silas. Me quiere muerta antes de que cruce el cañón del diablo. Si me pones esos grillos, no estarás cumpliendo la ley, estarás afilando el hacha de mi verdugo». Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. El pulso de Silas latía con fuerza en su cuello. Había algo en la mirada de esa mujer, una mezcla de orgullo herido y verdad cruda, que le hizo dudar por primera vez en 10 años de oficio. Pero el recuerdo de la granja familiar, de las deudas y de la cara cansada de su madre, pesó más que cualquier duda. Sacó las esposas de hierro de su cinturón. El metal brilló bajo la luz mortecina de las lámparas de aceite. «Eso no es asunto mío», respondió él, aunque sus propias palabras le supieron a ceniza. «Mi asunto es entregarte viva. Lo que pase después, le toca a Dios decidirlo». Elena extendió sus muñecas delgadas. El frío del metal contra su piel la hizo estremecer, pero no apartó la vista de la de él. En ese momento, en el silencio tenso del salón, se selló un pacto que ninguno de los dos comprendía aún. Un viaje que no solo atravesaría las llanuras salvajes de Montana,
sino también los muros de hielo que ambos habían construido alrededor de sus corazones. Silas la guió hacia la salida. Afuera, el atardecer empezaba a teñir las nubes de un rojo violento, como si el cielo mismo estuviera sangrando sobre el rastro que estaban a punto de seguir. La primera noche cayó sobre ellos como un manto de terciopelo frío. Habían dejado atrás las últimas luces de Broken ni hacía horas, internándose en las estribaciones de las montañas rocosas. El paisaje había cambiado. Las llanuras polvorientas dieron paso a formaciones de granito que se alzaban como gigantes dormidos bajo la luz de una luna de plata. Silas eligió un refugio natural bajo un saliente de roca. El olor de los pinos era ahora más intenso, mezclándose con el aroma del humo cuando encendió una pequeña fogata. El fuego proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de piedra, creando un círculo de luz que era su único mundo en medio de la inmensidad negra. Elena estaba sentada sobre una manta, con las manos aún esposadas al frente. El resplandor de las brasas hacía brillar el sudor en su frente y resaltaba la curva de sus pómulos. Observaba a Silas con una mezcla de curiosidad y desprecio mientras él preparaba un café rancio en una cafetera de peltre abollada. ¿Siempre eres tan silencioso, Vance?, preguntó ella. El sonido de su voz rompió el silencio de la noche como una piedra cayendo en un lago en calma. Silas no levantó la vista. Removió las brasas con una rama seca, provocando una lluvia de chispas anaranjadas que se perdieron en la oscuridad. El silencio no miente, respondió él con voz grave. Las palabras, en cambio, suelen ser el disfraz de los tramposos. Elena soltó una pequeña risa, una nota melancólica que hizo que Silas, a pesar de sí mismo, la mirara. Entonces debes pensar que soy una gran mentirosa. Pero dime algo, lobo. ¿Cuántas de las personas que has encadenado eran realmente culpables? ¿O acaso el peso del oro en tu bolsillo te impide sentir el peso de la injusticia en tu espalda? Silas se tensó. El insulto no era nuevo, pero viniendo de ella, con esa mirada que parecía leerle el alma, le dolió en un lugar que creía anestesiado. Se acercó a ella y, con un movimiento brusco pero no violento, le alcanzó una taza de metal con café caliente. Bébete esto y cállate, Vega. Mañana tenemos que cruzar el paso de la viuda antes de que el sol esté en lo alto. Elena tomó la taza. El calor del metal quemaba sus palmas, pero era un dolor reconfortante comparado con el frío que sentía en los huesos. Sus dedos rozaron accidentalmente los de Silas. Fue un contacto breve, apenas un segundo, pero fue como una descarga eléctrica en medio de la noche. Silas retiró la mano como si se hubiera quemado con el fuego, y por un instante, sus ojos se encontraron. En ese breve espacio de tiempo, Silas no vio a una ladrona. Vio el cansancio en sus párpados, vio la pequeña cicatriz cerca de su ceja y percibió de nuevo ese olor a salvia que parecía emanar de su piel. Elena, por su parte, vio la fatiga en las arrugas de los ojos de Silas, vio a un hombre que cargaba con el mundo sobre sus hombros y que, quizá, estaba tan prisionero como ella, solo que sus cadenas eran invisibles. Mi padre decía que el oro es el sudor del diablo, susurró ella, rompiendo el hechizo. Él trabajó 30 años en las minas de Bullock. Murió con los pulmones llenos de polvo de piedra y los bolsillos vacíos. Lo que yo hice, lo que Bullock dice que hice, no fue un robo. Fue un intento de recuperar un poco de dignidad. Silas se sentó al otro lado del fuego, envolviéndose en su abrigo de lona. El frío de la noche empezaba a calar. La dignidad no se come, Elena. Y tampoco paga las hipotecas de las granjas que están a punto de perderse, dijo él, más para sí mismo que para ella. ¿Es por eso que haces esto? ¿Por una granja? Ella lo miró con una suavidad nueva. Un hombre como tú no nació para cazar personas, Silas. Tienes manos de constructor, no de verdugo. Él no respondió. Se acomodó el sombrero sobre los ojos, señal de que la conversación había terminado. Pero mientras cerraba los ojos, el aroma a salvia de la mujer encadenada a pocos metros de él se filtró en sus sueños, y el crujido de la madera quemándose le pareció, por primera vez en años, el sonido de un hogar que nunca tuvo. A lo lejos, el viento soplaba entre los cañones, llevando consigo el secreto que Elena guardaba y el cambio que, sin saberlo, ya había comenzado en el corazón del cazador. La noche era un sudario de escarcha. Silas estaba sentado sobre un tronco caído, limpiando su rifle con movimientos mecánicos, casi religiosos. Elena,
a unos metros de él, examinaba su propio reflejo en la hoja de un pequeño cuchillo que Silas le había permitido usar para cortar la cecina. ¿De dónde sacaste esa cicatriz que cruza tu mano, Vance?, preguntó ella sin levantar la vista. Su voz no buscaba pelea, sino entender al hombre que la custodiaba. Silas detuvo su mano sobre el metal frío del cañón. Miró la marca blanquecina que recorría su palma, un recuerdo de Shailo, de una guerra que parecía haber ocurrido en otra vida. De un tiempo en que creía que las banderas tenían alma, respondió él, y su voz sonó más cansada de lo habitual. Fui soldado de la Unión. Marchamos por el barro pensando que éramos héroes, pero al final solo éramos hombres con hambre y miedo. Cuando volví a casa, la granja de mi madre estaba bajo una montaña de deudas y su salud se marchitaba como una flor sin agua. Silas suspiró, y el vapor de su aliento se disipó en el aire gélido. El contrato es lo único que me queda, Elena. No es por el oro en sí, es por el trozo de tierra donde mi madre aún puede ver el sol. Si rompo mi palabra, si no te entrego, ella pierde lo único que le queda. Cumplir el contrato es mi única forma de no ser un fantasma. Elena se movió lentamente, sentándose un poco más cerca, respetando todavía el espacio del cazador. El olor a salvia de ella luchaba contra el olor a aceite de armas de él. Mi padre también tenía un contrato, dijo ella, con una nota de amargura en su voz. Con el Marshal Bullock. 30 años picando piedra en la oscuridad para que ese hombre pudiera vestir seda. Mi padre era un hombre de manos grandes y corazón suave. Me enseñó a leer con los periódicos viejos que encontraba en la basura de la oficina de la mina. Ella cerró los ojos un instante, como si pudiera ver su pasado en la oscuridad. Me decía que el corazón de Montana no era una piedra de oro, sino la esperanza de que un día los hombres como él no fueran tratados como el ganado. Bullock lo mató de agotamiento, Silas. No robé esa pepita porque quisiera riquezas, la tomé porque era la paga de 30 años de sudor que él nunca recibió. Mi voluntad de hierro viene de él. Él era el yunque, yo soy el martillo. Silas levantó la mirada y, por primera vez, no vio a una prisionera. Vio a una hija defendiendo la memoria de un padre. La dureza de su mirada se suavizó apenas 1 milímetro. Se levantó y caminó hacia ella, no para encadenarla, sino para entregarle una manta extra que llevaba en su silla de montar. Tu padre suena a un hombre que habría odiado verme llevarte a esa ciudad, dijo Silas en voz baja. Elena tomó la manta, y mientras sus manos se rozaban, él no la soltó de inmediato. El calor de su piel era un contraste violento con el frío de la noche. Quizás, susurró ella, alzando la vista hacia él. Pero creo que él habría visto en ti lo que yo empiezo a ver, un hombre que está cansado de luchar en guerras que no son suyas. En ese acercamiento, en la quietud de la montaña, la distancia entre el soldado roto y la hija del minero se acortó para siempre. Silas volvió a su sitio, pero el silencio que siguió ya no era incómodo. Era el silencio compartido de dos náufragos que han encontrado un pedazo de madera al que aferrarse antes de la tormenta que sabían que vendría al amanecer. El día comenzó con una luz pálida y enfermiza. El camino se estrechaba al entrar en el desfiladero de los lamentos, un pasaje donde las paredes de roca caliza se elevaban como cuchillas grises hacia el cielo. El aire era gélido y olía a nieve antigua y piedra mojada. Silas cabalgaba delante, con la soga del caballo de Elena atada firmemente a su silla. Estaba tenso. El instinto que lo había mantenido vivo en la guerra le gritaba que el silencio del cañón era demasiado perfecto. No había pájaros. No había viento. Solo el eco de sus propios pasos. Silas, susurró Elena, con la voz cargada de una premonición. El aire pesa. Siento ojos en mi nuca. Lo sé, respondió él, llevando la mano lentamente a la funda de su Winchester. No terminó de pronunciar la frase cuando un disparo restalló desde lo alto de las cornisas. La bala impactó en la roca a escasos centímetros de la cabeza de Silas, soltando una lluvia de esquirlas blancas. ¡Abajo!, rugió Silas. De las sombras de las rocas surgieron 3 jinetes. No vestían la estrella de la ley, eran hombres con pañuelos sucios cubriendo sus rostros y ojos hambrientos de violencia. Los matones del Marshal Bullock. No venían a escoltarlos, venían a asegurarse de que el secreto de Elena muriera en ese desfiladero. Silas reaccionó con la velocidad del rayo. Desenvainó su rifle y devolvió el fuego, el humo de la pólvora llenando instantáneamente el espacio con su olor acre y metálico.
Pero los atacantes tenían la ventaja de la altura. Un segundo disparo alcanzó a Silas en el hombro derecho. El impacto lo sacudió con la fuerza de un mazo, lanzándolo fuera de la silla. Cayó pesadamente sobre el suelo pedregoso. El mundo se volvió un torbellino de dolor carmesí y gris. ¡Silas! El grito de Helena fue desgarrador. Ella, con las manos aún esposadas, logró saltar de su caballo y arrastrarse hacia él mientras las balas silbaban sobre sus cabezas como avispas de plomo. Silas intentó levantarse, pero su brazo derecho colgaba inútil y la sangre, caliente y espesa como melaza oscura, empezaba a empapar su camisa de lana. «Vete», gruñó Silas, apretando los dientes hasta que sintió que se quebrarían. «Coge el caballo y vete, Helena». Pero ella no lo hizo. Con una agilidad nacida de la desesperación, Helena buscó en el cinturón de Silas la llave de las esposas. Sus dedos temblaban, manchados con la sangre de él, hasta que escuchó el bendito clic del metal liberándose. Libre por fin, Helena no corrió hacia el horizonte. Se apoderó del revólver que Silas había dejado caer. Se apoyó contra una roca y, con una puntería que Silas no esperaba, disparó contra el jinete que se acercaba para rematarlos. El hombre cayó de su montura con un grito sordo. Los otros dos, sorprendidos por la feroz resistencia, retrocedieron para buscar cobertura. «No te voy a dejar aquí para que mueras por una bala que era para mí», sentenció ella, ayudando a Silas a ponerse de pie. El esfuerzo fue sobrehumano. Silas estaba pálido, el sudor frío perlaba su frente y el olor de la sangre fresca parecía atraer a la muerte misma. Helena lo arrastró hacia una pequeña hendidura en la roca, un escondite natural protegido por matorrales secos. Allí, en la penumbra de la cueva improvisada, el tiempo se detuvo. Silas se derrumbó contra la pared de piedra, su respiración era un silbido quebrado. Helena desgarró la manga de su propia blusa para improvisar un vendaje. «Va a doler», dijo ella, sus ojos encontrándose con los de él. Ya no había desconfianza entre ellos, solo una cruda y eléctrica necesidad de supervivencia. «Hazlo», susurró Silas. Cuando ella presionó la herida para detener la hemorragia, Silas ahogó un grito, y en un acto instintivo, agarró la mano libre de Helena. Sus dedos se entrelazaron con una fuerza desesperada. En ese rincón olvidado del mundo, rodeados de enemigos y con el sabor de la muerte en la boca, algo se rompió definitivamente dentro de Silas. El cazarrecompensas murió un poco en ese instante, y el hombre que había estado escondido bajo la placa empezó a despertar. Helena limpió el sudor de la frente de Silas con una ternura que la dejó asustada. El silencio volvió al cañón, pero era un silencio diferente. El peligro seguía afuera, pero dentro de esa grieta, el calor de sus cuerpos era la única frontera contra el fin del mundo. «¿Por qué?», preguntó él, con la voz apenas audible. «Podrías estar a 10 millas de aquí ahora mismo». Helena detuvo sus manos sobre el pecho de él y lo miró fijamente. Sus rostros estaban tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. «Porque un hombre que sangra por mí no merece morir solo», respondió ella. «Y porque, Silas Vance, creo que eres el primer hombre en mucho tiempo que me mira como si yo fuera algo más que una recompensa». Lograron alejarse del desfiladero antes de que los hombres de Bullock recuperaran el rastro. Helena guió al caballo de Silas, con él apenas consciente sobre la silla, hacia un lugar que solo los hijos de la tierra conocían, el cañón escondido. Era un paraíso de esmeralda oculto entre paredes de roca roja. Allí, una pequeña cascada caía como una cortina de plata sobre una poza natural. El aire ya no olía a pólvora ni a polvo, sino a menta silvestre, a musgo húmedo y a la pureza del agua fría. Los colores eran tan intensos que dolían, el verde profundo de los pinos y el naranja encendido de las rocas bajo el sol del atardecer. Helena instaló a Silas en una pequeña cabaña de tramperos abandonada, un refugio de troncos que olía a resina y a tiempo detenido. Durante 3 días y 3 noches, ella fue su único vínculo con la vida. «No te muevas», le decía ella con una suavidad que Silas nunca había escuchado. Él la observaba a través de la bruma de la fiebre. La veía hervir agua, machacar raíces de consuelda para sus heridas y moverse con una gracia que desafiaba la rudeza de su entorno. Una noche, mientras la fiebre cedía, Silas abrió los ojos y la vio sentada junto a la chimenea. La luz de las llamas bañaba su piel en un resplandor dorado, y por un momento, la cabaña no parecía un escondite, sino un hogar. «¿Por qué me salvaste, Helena?». La voz de Silas era un susurro rasposo,
pero lleno de una claridad nueva. Elena dejó de coser un desgarro en su camisa y lo miró. Sus ojos reflejaban el fuego. Todos creen que robé el corazón de Montana, Silas. Creen que es una pepita de oro del tamaño de un puño. Pero no es oro lo que tengo. Se acercó a él y, de un bolsillo oculto en su enagua, sacó un pequeño fajo de papeles amarillentos, envueltos en cuero fino. Son los títulos de propiedad originales de las minas y los ranchos de la cuenca. Bullock falsificó las firmas para quitárselas a las familias mexicanas y chinas que trabajaban la tierra. Mi padre murió intentando conseguir estas pruebas. Yo no soy una ladrona, Silas, soy un testigo. Y en este territorio, un testigo es más peligroso que un forajido. Silas cerró los ojos, procesando la verdad. Había pasado años cazando hombres por una justicia que ahora se le antojaba podrida. Extendió su mano sana y, con una vacilación que no le conocía, acarició la mejilla de Elena. Su piel era suave como el pétalo de una flor silvestre, a pesar de la dureza de su vida. He pasado tanto tiempo persiguiendo sombras, dijo Silas, con la voz quebrada por la emoción, que olvidé cómo se siente la luz. Elena se inclinó hacia él. La distancia entre ambos desapareció, dejando solo el sonido de sus respiraciones entrecortadas. El olor a salvia de ella envolvió a Silas, y cuando sus labios finalmente se encontraron, no fue el beso desesperado de unos extraños, sino el reencuentro de dos almas que se habían estado buscando en medio del desierto. Fue un beso que sabía a alivio, a redención y a una promesa silenciosa de que el mundo, por cruel que fuera, no podría alcanzarlos en ese rincón escondido. Aquella noche, mientras la luna de Montana vigilaba el cañón, el cazador y su presa dejaron de existir. Solo quedaron dos personas, refugiadas en el calor del otro, sabiendo que el amanecer traería el duelo final, pero que ahora, por primera vez, tenían algo por lo que valía la pena luchar, no por el oro, sino por el rastro de ceniza de su pasado que se quemaba para dar paso a un futuro juntos. El pueblo de Oro Grande dormía bajo una bruma azulada cuando Silas y Elena entraron por la calle principal. Ya no había cadenas. Ya no había miedo. Silas cabalgaba con el hombro vendado y la mirada fija en la oficina del Marsal, mientras Elena, con la espalda erguida, sostenía los documentos que eran la sentencia de muerte del poder de Bullock. El aire olía a escarcha y a café recién hecho en las casas, pero en el centro de la plaza, el olor era distinto, olía a hierro y a destino. El Marsal Bullock salió al porche. Era un hombre gordo de soberbia, con un traje de seda que no lograba ocultar la podredumbre de su alma. Al ver a Silas, una sonrisa torcida apareció bajo su bigote canoso. Veo que has traído la mercancía, Vance. Un poco tarde, y parece que algo dañada, dijo Bullock, señalando el vendaje de Silas. Entrégamela y te daré tu recompensa. El doble de lo acordado por las molestias. Silas detuvo su caballo. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el mundo entero contenía el aliento. Lentamente, Silas metió la mano en su chaleco. No sacó las llaves de las esposas, sino la estrella de latón que Bullock le había dado para actuar en su nombre. La lanzó al suelo, donde se hundió en el barro. No hay recompensa que pague el olor de tu dinero, Bullock. La voz de Silas resonó en la plaza, clara y cortante. No he venido a entregarte a la mujer. He venido a entregarte al pueblo. Elena desmontó y, con paso firme, se dirigió hacia el grupo de mineros y rancheros que empezaban a salir de sus casas, atraídos por la tensión. Alzó los documentos sobre su cabeza. Aquí está la verdad, gritó ella. Las tierras que este hombre les robó, las firmas que falsificó mientras sus padres morían en los túneles. El corazón de Montana no es una piedra, es la libertad de todos ustedes. El rostro de Bullock se transformó en una máscara de odio. Sus hombres salieron de las sombras con los rifles preparados. Pero Silas fue más rápido. A pesar del dolor en su hombro, desenfundó su Colt con un movimiento que fue puro instinto y memoria. Si das un paso más, Marsal, te enviaré al infierno antes de que tu sombra toque el suelo, sentenció Silas. Fue un duelo de voluntades. El pueblo, inspirado por la valentía de Elena, empezó a rodear a los hombres de Bullock. La justicia, por una vez en la historia de la frontera, no vino de una placa, sino de la verdad. Bullock, acobardado por la multitud y la mirada de acero de Vance, dejó caer su arma. Horas después, mientras el sol de la tarde bañaba la ciudad con una luz dorada y cálida, Silas y Elena se detuvieron en la salida del pueblo.
Los habitantes les habían ofrecido oro, refugio y honores, pero ellos solo buscaban una cosa, el horizonte. Helena se acercó a Silas. El viento le revolvía el cabello y sus ojos brillaban con una alegría que él nunca le había visto. Ella tomó la orden de arresto que Silas aún guardaba en su bolsillo, un papel arrugado y manchado de sangre. Silas sacó un fósforo, lo encendió en la palma de su mano y prendió fuego al documento. Ambos observaron cómo las llamas devoraban el pasado. Las cenizas negras volaron, perdiéndose en el cielo infinito de Montana. ¿A dónde iremos ahora, Silas Vance?, preguntó ella, poniendo su mano sobre la de él. Silas la miró. Ya no veía en ella a una fugitiva, sino su norte, su redención y su paz. Se inclinó y la besó bajo el sol poniente, un beso que sabía a libertad y a la promesa de 1000 amaneceres más. Donde el rastro de la justicia no nos persiga, respondió él con una sonrisa que le iluminó el rostro, y donde el único oro que importe sea el de tus ojos bajo el sol. Espolearon a sus caballos y cabalgaron juntos, dos siluetas fundiéndose con el paisaje, dejando atrás el rastro de ceniza para caminar, por fin, sobre su propio camino de oro. Y así, entre el polvo y el sol poniente, Silas y Helena cabalgaron hacia lo desconocido, dejando atrás las cadenas de un pasado que ya no les pertenecía. Porque al final, la mayor riqueza no se encuentra en las minas de la tierra, sino en el valor de entregarse a alguien cuando el mundo entero parece estar en tu contra. Espero que la historia de Rastro de ceniza y oro haya encendido una chispa en sus corazones tanto como lo hizo en el mío. Si se han emocionado con este viaje, por favor, regálenme un me gusta y cuéntenme en los comentarios. ¿Hubieran arriesgado todo por un amor nacido en la adversidad como lo hizo Silas? Los leo con atención. Gracias por acompañarme una vez más en este rincón de nostalgia y romance. Recuerden que cada historia es un verso, y cada verso es un latido. Esto fue Versos de un romance. Hasta nuestra próxima travesía por el tiempo.